Estamos en esta serie del libro de Isaías que le hemos titulado Dios es salvación. Y pues recordemos que dijimos que toda la primera parte de este libro de Isaías es un libro fuerte en el sentido de que habla de juicios, condenación que Dios va a traer, muy fuerte. Y la segunda parte, bueno, ya veremos un poquito más de la bendición que Dios trae, la salvación y todo. Pero cada palabra o cada versículo, cada capítulo que vamos viendo, creo que Dios nos va a estar enseñando de una manera muy especial en nuestras vidas. Así que yo le he titulado a la enseñanza del día de hoy, hay una esperanza. Porque vamos a estar viendo juicio sobre un pueblo de Israel, pero a partir de ahora, cada vez que Dios pone un juicio sobre su pueblo, siempre da una esperanza. Y eso es algo bonito que tenemos, que vamos a aprender de la palabra, pero siempre hay una esperanza que tenemos en Dios. No todo está perdido. Cuando uno se vuelve a Dios, cuando uno busca a Dios, tenemos una esperanza en Él. Así que, ¿por qué no oramos de una vez? A poner este tiempo en las manos de Dios y pedir que su Espíritu Santo sea el que esté hablando y ministrando nuestras vidas. Dios, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque cada momento vemos tu mano de poder y de amor para con nosotros. Gracias, Dios, porque nunca nos dejas y siempre a través de tu palabra podemos aprender lo que tienes para con nosotros. Espíritu Santo, toma el control en esta hora. Habla nuestras vidas y permite que tu Espíritu Santo pueda hablarnos, Dios. No queremos solamente escuchar una lectura, una enseñanza, sino queremos que tu palabra pueda quedar grabada y podamos ser afirmados en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien. Terminamos una sección que le llamamos el pequeño Apocalipsis y estuvimos viendo cosas de los últimos tiempos. En esta parte, en esta nueva sección que vamos a estar viendo de estas visiones, Dios habla palabras de juicio sobre su pueblo Israel, su pueblo judío. Pero no podemos olvidar, recuerden que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba dividido en dos partes, en el reino del norte y en el reino del sur. No nos olvidemos de eso nunca, en lo que vayamos viendo. El reino del norte también se le conoce como Israel. Entonces, algunas veces nos podemos confundir porque Dios le habla a Israel y puede ser que se refiera solamente al reino del norte o a toda su nación que se llama Israel. ¿Cómo puedo saber eso? Siempre nos va a ayudar a entenderlo en el contexto que lo vayamos leyendo. A esta parte también, el reino del norte, se le conoce como Israel, y también a veces se le llama con el nombre de Efraín, porque era la parte más grande de esta tribu que había, y entonces se conoce también como Efraín. El reino del sur, bueno, es Judá, también se conoce como Judá, y la capital era Jerusalén, ¿sí? Entonces la capital del reino del norte es Samaria. Entonces siempre que vayamos a ir viendo, siempre el contexto me ayuda a entender sobre quién está dirigido. También algo importante, en estos capítulos que vamos a ver de los juicios, comienza con un ay. Y esto es importante porque es una muestra de dolor de lo que Dios le va a estar diciendo a su pueblo. Pero, como les decía al principio, al final hay una palabra de esperanza para su pueblo, y eso es importante. Entonces, el día de hoy nos enfocaremos en el reino del norte, de Efraín. Incluso en algunas de sus Biblias, al principio del capítulo 28 dice condenación a Efraín, aunque en algún momento pareciera que también le habla al reino de Judá.
pero está enfocado principalmente en el reino del norte. Así que vamos a ver qué nos dice el versículo 1 y vamos a irlo viendo verso a verso para entender este capítulo. Dice así la palabra de Dios: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Empieza con un ay que habla de dolor, pero también vimos que se habla sobre lo que es los ebrios de Efraín, y dijimos ahorita que Efraín se refiere al reino del norte, y nos pone la imagen como la de un borracho, porque habla de ebrios, ¿verdad? Y nos muestra como si todos fueran ebrios, como si todos fueran borrachos. Pero bueno, no quiere decir que toda la nación estaba siempre borracha o que todos tomaban, pero muy probablemente en la mayoría del tiempo abundaban en embriaguez, quizás por tener bendición, por estar bien o por disfrutar o por vivir la vida de esa manera. Muchas veces ellos estaban embriagados. Y bueno, creo que si lo comparamos con el día de hoy, nuestra ciudad es una ciudad que se reconoce por tomar mucha cerveza, ¿no? Y no hay fiesta o no hay reunión, no hay, incluso hasta el partido y todo, que no estén buscando siempre el tomar, el embriagarse, y es algo que es constante. Entonces creo que como ciudad pudiéramos entender ese contexto, que es una ciudad que normalmente estaba tomando, estaba embriagándose, y habla de una condición en la cual está. Pero esto que está sucediendo está enfocado con los de Efraín, y dice: estos ebrios tienen una corona de soberbia. Y claro, creo que todos nosotros hemos visto en alguna vez alguno que está ebrio, que está borracho y cree que todo lo puede, todo lo sabe, ¿no? Y entonces su comportamiento es un comportamiento a veces de esa soberbia. Incluso dice el versículo 1: ay de la corona de soberbia que tienen los de Efraín, ¿verdad? Dice: y de la flor caduca de la hermosura de su gloria. Esto me habla de una flor marchita, y algunos consideran que en aquel tiempo pues, estaban tomando y se hacían una corona de flores, y era como que somos como reyes y nos creemos mucho, una soberbia, y probablemente pasaban tanto tiempo tomando que esa corona de flor o algo se marchitaba. Entonces habla en este sentido de una persona que tiene quizás una corona, que se siente soberbio y que estaba tan ebrio que no se da cuenta que ya su flor está marchita. Dice también en el versículo 1 que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Samaria era la capital del reino del norte y era un lugar muy fértil. Y quizá nos quiere decir este pasaje que usar la fertilidad que Dios proveyó a este reino para que pudiera ser próspero y para que pudiera estar bien, lo usaron como una excusa para embriagarse, para decir: pues aquí tenemos todos los recursos, aquí estamos bien, no ocupamos de Dios. Y eso me habla de una soberbia. Por ser un territorio tan fértil y tan próspero, bueno, nosotros no ocupamos de Dios, y pareciera que Dios está recriminándoles a ellos esta condición, ¿sí? Dice versículo 2: he aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. Y es que les decía ahorita, ellos probablemente se creían soberbios,
se creía en una altivez, que nosotros podemos todo, pero de repente Dios dice, ok, tú te sientes de esa manera, pero yo te voy a decir lo que yo tengo para ti. Y lo que tiene para él, dice, tengo uno que es fuerte y poderoso. Y me dice, ¿cómo es? Como un turbión de granizo. Yo busqué la palabra turbión, y turbión me habla de un aguacero muy violento, acompañado de fuerte viento. Entonces te puedes imaginar, es un aguacero con mucho viento fuerte, pero aparte acompañado de granizo. O sea, algo que si cae o llega a un lugar puede devastarlo todo. Dice ahí, como un torbellino trastornador. Y el torbellino pues me habla de un remolino de viento o aire que avanza rápidamente y levanta a su paso polvo o materiales a veces poco pesados y a veces muy pesados según la velocidad que pueda llevar. Pero es algo que destruye. Entonces, Dios está hablando que es algo que Él va a traer, que es alguien fuerte, poderoso, que viene de esta manera, con fuertes aguas, con fuertes vientos, y que va a destruir todo. Y este fuerte y poderoso es el reino de Asiria. Dios le está hablando a su pueblo que aunque ellos se están embriagando y hablan de una felicidad y están bien, en su soberbia ellos se creen que está bien, y Dios le dice, sí, te crees que estás bien, pero yo tengo uno más fuerte y viene de esta manera, y está enfocándose en el reino de Asiria, una nación fuerte, una nación sin misericordia, que va a venir y va a arrasar con todo, va a acabar con todo, como cuando viene un torbellino, como cuando viene un turbión. Versículo 3: con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Entonces, esa corona marchita, esa corona que ellos que creían soberbios o fuertes o poderosos, dice, va a ser pisoteada, se va a acabar, ¿no? Versículo 4: y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. Entonces, lo que está diciendo Dios, recuerden que está hablando un juicio sobre su pueblo, y le dicen, bueno, la corona, esa soberbia, la van a pisar. La segunda, la cosa que le dice es que la flor caduca de la hermosura de su gloria va a ser como una fruta temprana, que cuando alguien la ve, se la come. Una fruta, en otras versiones habla como una higuera o un higo, que cuando apenas lo están viendo y está buena, alguien se la come y se la acaba y no deja nada. Entonces está hablando que los de Asiria van a venir de esa manera. Van a venir a atacar, van a querer acabar con todo, pero va a ser de esa manera, algo que en un instante se la van a comer y no van a dejar nada, porque rápidamente va a ser devorada. Versículo 5: en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Acuérdense de algo importante: cada vez que nosotros leemos en aquel día, bueno, hace referencia a algo, número uno, puede ser a un momento futuro. Hemos estado viendo cuando dicen aquel día, está hablando del día en el que el Señor va a regresar, cuando Él establezca su reino. Hemos estado hablando del milenio, cuando Dios venga y tome el control y Él gobierne. Entonces, esta profecía tiene que ver con el futuro, pero también lo hemos aplicado, que puede también tener un momento
espiritual que podía hacer referencia a cualquier tiempo en nuestra vida, ¿sí? Lo hemos dicho, puede ser algo futuro, lo aplicamos correctamente, pero también no podemos dejarlo a un lado en nuestra vida, porque puede ser algo, un momento espiritual en el cual Dios quiere hacer algo con nuestra vida. Entonces, ellos piensan que tienen una corona de hermosura, pero va a ser pisoteada. Pero en aquel día, Dios mismo será la corona de gloria y diadema de hermosura del remanente de su pueblo. O sea, otra vez, el pueblo ha dejado a un lado a Dios para estar en su soberbia. Pero Dios dice, ok, así te sientes tú, tengo algo contra ti, algo que viene a destruirte, pero en aquel día yo sí voy a ser la corona de gloria y la diadema del pueblo, ¿sí? Algo importante también que me ayuda a entender algo, porque dice al final, al remanente de su pueblo. Aquí me ayuda a entender algo. Número uno, que muchos van a morir. Este juicio que tendrá, que va a venir los de Asiria y va a querer acabar con ellos, no los va a acabar, pero si viene una destrucción, me habla que muchos van a morir en ese juicio. Lo segundo que puedo aprender es que queda un remanente, y esto me habla de la fidelidad de Dios. Porque Dios nunca ha planeado, nunca acabar con su pueblo. Siempre hay un remanente que muestra la misericordia, el amor y la gracia de Dios en todo momento. Entonces, dice así en el versículo 5, ¿verdad? En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Entonces, eso es lo que va a hacer, número uno. Número dos, ¿qué va a hacer? Versículo 6. Por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Recuerden que estamos hablando, no me quiero confundirlos, pero estamos hablando del futuro en el milenio. Y lo primero que me dice es que Él va a ser la corona de gloria. La segunda cosa que Jesús va a hacer en aquel tiempo, cuando esté el milenio, cuando esté gobernando, dice que va a ser espíritu de juicio al que se sienta en juicio. En otra versión me dice de esta manera: Él dará a sus jueces anhelo de justicia. Entonces lo que Él va a ser corona de gloria, y número dos, va a ser un anhelo de justicia. ¿Por qué? Ahorita que estábamos en el inicio de la oración, nuestro hermano César estaba levantando una oración pidiendo que oráramos por la violencia que está viviendo otra vez nuestra ciudad. Estamos viviendo momentos muy fuertes, muy difíciles. Dicen que ya estamos igual, creo que el 2010, 11, cuando esto nos asustó, y se acuerdan que nadie salía, ni las noches, se cerraron muchas cosas porque era algo que nunca habíamos vivido. Bueno, hoy estamos igual, parece que ya nos hemos acostumbrado. Entonces, ¿qué es lo que estábamos orando? Pues Dios, trae paz, Dios, haz justicia. Y creo que algo que estamos todos anhelando es esa justicia que Dios puede traer. Cuando estamos leyendo esto, Dios dice en aquel día, número uno, yo voy a hacer esa corona de gloria. Número dos, yo voy a hacer esa justicia a los que anhelan justicia. Porque si hay algo que el mundo necesita el día de hoy es justicia. Y no hay otra manera más que Dios sea el que venga y traiga esa justicia que nosotros necesitamos. Y también dice, por espíritu de juicio al que se siente en juicio, y por fuerza a los que rechacen la batalla en la puerta. En otra versión dice que Él es Dios el que le va a dar fortaleza a aquel que necesita, o más bien va a ser la fortaleza y los va a defender. Entonces, tres cosas que Dios va a hacer en aquel tiempo cuando Él venga. Número uno, va a ser corona de gloria y diadema de hermosura.
Claro, imagínate este mundo siendo gobernado por nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel, ahí está su corona de gloria y de hermosura, será Jesucristo mismo. Número 2, ¿qué será? Va a ser anhelo de anhelo de justicia de aquellos jueces. Y número 3, va a ser la fortaleza a los que defiende. Entonces, todo va a ser en base a ese cuidado que Dios va a dar. Versículo 7. Dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra. Se entontecieron, el sacerdote, el profeta, erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino y se aturdieron con la sidra. Erraron en la visión y tropezaron en el juicio. Está hablando al reino del norte, ¿se acuerdan? Pero cuando dice pero, este pero puede estar abriendo la puerta a que también se refiera al reino del sur. ¿Por qué? Porque dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra y se entontecieron. Y luego me habla de sacerdotes y el profeta. Y en el reino del sur es donde estaba Jerusalén, es donde estaba el templo y es donde estaban los sacerdotes y los profetas. Entonces puede ser que también aquí se refiera ahora al reino del sur. Y esto me muestra que los del reino del sur no estaban tan diferentes a los del reino del norte. ¿Sí? Podría ser. La otra razón es que en el reino del norte también tenía su propia religión, tenían sus propios sacerdotes, tenían sus propios profetas. Y bueno, cualquiera que se habla de los dos partes, del reino del norte y el reino del sur, la condición no cambia, sino que me habla de la condición de ellos, porque me dice que erraron con el vino y con sidra. ¿Sí? Dice ahí, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra. Importante, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. Entonces me está hablando de alguien que a través del vino, el tomar, están embriagados, se equivocaron, erraron. Lo que Dios les quería hablar no lo veían. Lo que Dios quería decir no lo decían. Lo veían a su manera, lo veían a su entendimiento. Ellos recibían una visión equivocada y así la dan. Y bueno, esto a veces no está tan lejos de nuestros días. ¿Por qué? Porque de repente aún en la iglesia hay gente que es trastornada, a lo mejor no por el vino y por la sidra, hablando de sacerdotes o líderes, pero sí porque tienen una visión equivocada, que no hablan las cosas como deberían de ser. Esto pudiera pasar. Pero también quiero que podamos aprender algo nosotros. La iglesia muchas veces tiene esta duda de que si es bueno tomar o no es bueno tomar. Que es pecado tomar o no tomar. Y es una pregunta que muchas veces se nos hace y terminan diciendo, comentando, bueno, Jesús tomaba vino. Creo que no es malo tomar vino. De repente una copita, pues no es ninguna, ¿verdad? Y 2, pues es la mitad de una. Y 3 es una, pero una no es ninguna, volvemos a empezar, ¿verdad? Y alguien puede pensar, bueno, la Biblia no dice no tomarás, ¿verdad? No dice de esa manera. Ahora, lo hacían y era normal. Bueno, eran otros tiempos. La Biblia sí tiene cuidado y hablarnos en base a la borrachera, a la embriaguez. Y ese es un peligro que hay en toda persona. Toda gente pudiera pensar, no es que nomás es una por convivencia. No, es una, yo nunca me emborracho. No, nomás es una para la carnita. No, es que, pero es aprender a entender esto, que todo alcohólico empezó por una.
Todo borracho empezó por una. Y aunque es cierto, yo pudiera decir que el tomarte una cerveza no es pecado. No, la Biblia no me dice que sea pecado. ¿Sí? ¿Cómo está diciendo eso en el púlpito, pastor? Pero la Biblia sí me dice de mi testimonio. La Biblia me dice que si tú eres una piedra de tropiezo para uno de estos pequeños, mejor es que te ates una piedra de molino y te eches en el mar, porque eres una piedra de tropiezo. Ay, pastor, pero es que yo ya soy maduro espiritualmente. Yo a veces pongo este ejemplo. ¿Te puedes imaginar que tú llegas a un restaurante, a un lugar, y yo estoy ahí y en mi mesa tengo una cerveza, una botella de vino? ¿Qué vas a decir? Gloria a Dios, deja que me dé una. Me comparte, pastor, ¿verdad que no? No va a decir, y el pastor, mira. Bueno, así van a pensar de ti. Bueno, me la voy a tomar donde nadie me ve. Cuando hacemos cosas a escondidas, ¿por qué las hacemos? No porque están mal. Entonces yo creo que tenemos que aprender algo. Tenemos que tener cuidado con esta área que es una línea tan delgada. Es una línea tan delgada. Y tenemos que cuidarnos y no ser dados al vino, no a la cerveza, ¿sí? Entonces, cuidado, porque algo que Dios le está recriminando a este pueblo es que toman, es que se embriagan, y por tomar y por embriagarse cometen errores. Aquí se enfoca incluso hasta los líderes espirituales, porque dice a los profetas, a los sacerdotes. Era una nación que estaban envuelta en este problema. Entonces, ¿qué es lo que estaban ellos haciendo? Bueno, pues estaban dando una mala visión. Estaban haciendo las cosas no como Dios había dicho, y por eso es su estilo de vida. Versículo 8 dice: porque toda mesa, yo quiero que vean en qué condición estaba esta ciudad. Porque no solamente tomaban y ya, no. Imagínate, esto es algo que se pasa de una línea, ¿no? Dice: porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. O sea, Dios está diciendo y está viendo cómo los ve. Es una ciudad que está completamente contaminada, envuelta en sus deseos, en sus placeres, en tomar, en emborracharse. Y es tanto que emborrachaban que incluso las mesas donde ellos estaban, dice ahí, está llenas de vómito. No hay un lugar limpio, está todo sucio. Una nación que debería ser santa, unos sacerdotes y profetas que tenían que llevar al pueblo a una dirección con Dios, no, están completamente equivocados, errados, emborrachados, embriagados. Y es el panorama que Dios está viendo. Ahora, no solamente queda aquí. Ahora los profetas, los sacerdotes ebrios, borrachos, que ven mal lo que Dios le está diciendo, van a contestar. Versículo 9 dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quienes se hará entender doctrina? ¿A los destetados o a los arrancados de los pechos? O sea, pareciera que ellos voltean con Dios, en este caso Isaías, que está dando la profecía, ¿no? Y pareciera que ellos dicen: pues, ¿con quién crees que estás hablando? Somos los sacerdotes, somos profetas. ¿Cómo me vas a decir eso a mí si nosotros no somos niños? No nos tienes que enseñar las cosas. Ya somos maduros, ya tenemos mucho conocimiento y estamos bien. Bueno, por su condición
no podían ver en la condición en la que ellos estaban. Versículo 10 dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Bueno, aquí está bien difícil entender esto, ¿no? Pero otra versión dice: no somos niños para que nos digan qué me vas a enseñar, palabra por palabra, letra por letra, qué vamos a aprender. Mi mamá me mima. Así dice, de veras, así dice: mi mamá me mima. Porque pareciera que cuando al niño apenas le están enseñando, dicen: a ver, repite después de mí. Bueno, antes así nos enseñaban, ¿se acuerdan? Mi mamá me mima, hacer planas de mi mamá me mima, ¿no? Entonces, esos sacerdotes pareciera que le dicen esto a Dios, y dicen: ¿qué? ¿Me vas a enseñar palabra por palabra, renglón por renglón, línea por línea, letra por letra? Mi mamá me mima, algo así me vas a enseñar. Y entonces Dios les va a contestar, versículo 11: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Y pareciera que Dios les dice a ellos: ¿no quieren escuchar lo que les estoy diciendo? Que están ebrios, que están equivocados y todo eso. ¿No quieren escuchar? Porque piensan que les hablo como a niños. Ok, les voy a hablar en lengua tartamuda y en lengua extraña. Algunos consideran que al decir esto se está refiriendo al pueblo que va a venir a atacarlos, al pueblo de los asirios. ¿Cuántas veces no nos toca ahorita que están muy común aquí en nuestra ciudad, lo de los coreanos, los japoneses, los chinos, y que empiezan a hablar? Y a veces nos los topamos nosotros en alguna tienda y empiezan a hablar, y para nosotros o son como tartamudos o no entendemos ni lo que están diciendo. Entonces pareciera que Dios está diciendo eso. Ok, ¿no has querido entender lo que te estoy enseñando? Bueno, te voy a enseñar a través de lengua de tartamudos, de lengua extraña. Yo voy a hablar a este pueblo. Versículo 12: a los cuales Él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. O sea, a un pueblo que Dios siempre ha visto, a un pueblo que Dios siempre quiso ayudar, a un Dios que le dice: aquí está el refrigerio, aquí está tu bendición. Es un pueblo que no quiere oír y que Dios tiene que tratar con ellos. Y hago una pausa. ¿Cuántas veces no nos sucede eso a nosotros? Que Dios nos habla. ¿Cuántas veces no has venido a la iglesia y en una predicación Dios te habla directamente? ¿Cuántas veces no has leído la palabra, un devocional, y Dios te habla directamente? Y te dice que estás mal. Porque es bien bonito cuando tú lees la Biblia, cuando vas a una reunión y que alguien te dice: Dios te quiere bendecir y Dios te quiere prosperar, y así te dice el Señor: por cuanto eres mi hijo, mi bendición caerá sobre ti. Y todos decimos amén. Pero cuando Dios llama y te dice: estás mal, estás en pecado, estás equivocado, estás fallando, tienes una visión equivocada, estás en tus placeres, arrepiéntete. Muchas veces nosotros venimos a decir como este pueblo. Quizás no decimos: ¿a quién es para que me lo diga, Señor? Pero muchas veces sí decimos: sí, no, yo sé, Dios, pero yo soy maduro. Yo puedo controlar, a veces hasta mi pecado lo controlo. Y Dios te habla para que nos arrepintamos, y no nos arrepentimos. Y entonces Dios dice: te voy a enseñar con lengua de tartamudos. Bueno, no con lengua de tartamudos, pero a lo mejor sí con una prueba en nuestra vida. Aunque Dios te ha dicho: pero si vienes a mí y te arrepientes, seré tu descanso, seré tu refrigerio.
Y a veces no entendemos. Y a veces seguimos siendo duros a pesar de lo que Dios nos habla. Y entonces, versículo 13. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Se dan cuenta que Dios les dice, pues sí, mi palabra no va a cambiar, línea sobre línea, verso sobre verso, mi mamá me mima, y así va a ser, y no va a cambiar hasta que vayan y caigan de espaldas, sean quebrantados, enlazados y presos. Eso es lo que Dios le está diciendo. Versículo 14. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén. ¿Se dan cuenta por qué ahora parece que le habla al reino del sur? Jerusalén es el reino del sur. Sacerdotes, profetas son los que gobernaban. Por tanto, varones burladores que gobernáis en este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Era un grupo de personas que por su soberbia, su orgullo, no estaban dispuestos a escuchar lo que Dios les decía. Por su estilo de vida, que se embriagaban, no querían escuchar. Y entonces aquí es donde Dios da un veredicto. ¿Qué va a pasar con ellos? Oír palabra de Jehová. ¿Qué va a decir? Versículo 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenios con el Seol. El Seol era el lugar de los muertos. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿Qué es lo que está diciendo el pueblo? No está muy claro si se está burlando de Isaías o se está burlándose de Dios, pero el pueblo está diciendo, no te preocupes. Cuando venga el turbión y todo, hombre, no pasa nada. Nosotros hemos hecho pacto con la muerte y un convenio con el Seol. A lo mejor en nuestras palabras del día de hoy es, hombre, la muerte nos hace los mandados, ¿no? En otras palabras, ¿cuántas veces no le hemos dicho a alguien, cuidado, Cristo viene pronto? Si no vienes, si te arrepientes, cuidado con lo que estás haciendo. ¿Y cuántas veces hemos dicho, hombre, no pasa nada? Hay gente que no cree incluso que haya vida después de la muerte. No. La vida se vive aquí y se acabó. Después de la muerte ya no hay nada. Entonces hay que vivir la vida a como sea. Hay gente que no le interesa lo que va a suceder. Por eso está pensando solamente en el placer, en el día de hoy, en lo que viven. Entonces le dicen a Isaías, no te preocupes. Si viene ese turbión, si viene ese torbellino, no pasa nada. A nosotros no nos va a suceder nada. Y entonces, versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Al que creyere no se apresure. Aquí hay una esperanza. Porque ante la actitud del pueblo y que algunos se burlan, Dios tiene una esperanza que va a poner, y empieza esa esperanza. Porque dice así: por tanto Jehová el Señor dice así:
he aquí que yo he puesto en Sión un fundamento por piedra, piedra probada, angular y preciosa, de cimiento estable. Al que creyere no se apresure. ¿Por qué le dice esto? Porque en el versículo anterior dice: porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Ellos pensaban que en lo que ellos creían ahí iban a ser salvos o iban a poder refugiarse. Y Dios le dice: no, no, no. Yo tengo un fundamento diferente, una piedra probada, angular, ¿sí? Entonces, Dios está diciendo: yo he puesto en Sión una piedra, una pieza firme y estable. Y qué importante, porque desde aquí se ve la cuestión de fe, porque dice: el que creyere. Y cuando yo leo esto, me lleva a este pasaje. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro 2:4 dice así: acercándonos a él, habla de Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzada. Este mismo pasaje es el de Isaías. ¿Quién es esa piedra? Jesucristo. Entonces, lo que hace Dios es estar diciendo: hay una piedra que yo voy a poner, una piedra angular, una piedra firme. Y también dice: al que creyere en ella no será avergonzado. Entonces, esto me ayuda a entender que ante el juicio que Dios está trayendo sobre su pueblo, Dios está dando una esperanza que está en Jesús. Y la misma que tenemos el día de hoy. Toda persona que está ebria, que está equivocada, que está viviendo su vida en sus placeres, que hace las cosas a su manera, a toda gente que no le importa incluso ni la muerte o tiene ese pensar, Dios les da una oportunidad y le dice: hay una piedra en la cual tú te puedes afirmar, y esa piedra va a ser segura, y esa piedra no te va a avergonzar. Cualquier otra piedra será falsa y será mentira, y cuando venga ese turbión te va a destruir. Pero cuando estés en esa piedra, vas a permanecer firme y no vas a ser avergonzado. Esa piedra se llama Jesús. Regresemos a Isaías, por favor. Verso 17 dice: y ajustaré el juicio a cordel y a nivel de justicia, granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. ¿Sí? O sea, Dios va a traer su propia justicia, y que no importa dónde se quieran esconder, el juicio va a llegar sobre ellos. ¿Sí? Versículo 18: y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto al entender lo oído. Entonces Dios dice que viene un turbión, viene un juicio sobre el pueblo. Algo importante de entender es que no será un momento, porque dice ahí: luego que comience a pasar, él os arrebatará,
porque de mañana en mañana pasará. O sea, no nomás será una mañana, sino es de mañana a mañana. Y luego dice, de día y de noche, y será ciertamente espanto. Entonces me habla de un juicio que va a venir, que hemos estado hablando todos estos días o semanas atrás, del juicio que Dios trae. Pero no es un juicio que sea un solo momento, sino que es un juicio que va a permanecer o que va a tener un tiempo. Y entonces Dios está en medio de esta problemática o este juicio, recuerden, poniendo una piedra angular para que la gente pueda estar ahí. A mí me llama la atención que dice, y será ciertamente espanto al entender lo oído. Y lo he dicho semanas atrás. El juicio que Dios trae sobre esta tierra, la gran tribulación, es algo que tiene que dar miedo. Ninguna película de terror, o sea, a los que les gustan ver las películas de terror, y cuidado, lo que ven, no les vaya a brincar de la tele y se les vaya a meter a ustedes, ¿verdad? Pero nada se compara con lo fuerte, grande y espantoso que viene para la tierra. Muchas veces Dios nos habla y menospreciamos el juicio de Dios. Me llama mucho la atención cuando la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aguas. Porque este Dios grande, fuerte, poderoso, lleno de amor, no, un Dios no lleno de amor, Dios que es amor y misericordia, es un Dios justo, juez y verdadero. Y el hecho que tú estés hoy escuchando esto es una gran bendición para tu vida, pero también una gran responsabilidad. Porque no tienes una excusa de decir, yo no sabía de lo que Dios podía hacer. No tienes excusa y podrás decir, a mí la muerte me hace los mandados. Bueno. Pero viene algo espantoso. Y ese juicio, ese no será solamente un instante, sino que se tomará un tiempo. Mira lo que dice el versículo 20. La cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. O sea, bueno, yo con lo de la cama no batallo, ¿verdad? Porque estoy chiquito y la cama me queda grandote. Aparte mi cama está grande. Y ahí mero, ahí hasta parece piscina, ¿verdad? Yo ahí doy vueltas, no pasa nada. Pero habla como de alguien que está grande y que a lo mejor hasta la cama le queda chiquita, ¿no? O la que es más fácil es lo de la manta, ¿no? Que es la cobija. O sea, de repente les da ahora que está cambiando el clima, ¿no? Tráete la frazada, porque todo está guardado, las cobijas, ¿no? Tráete la frazada. Y es una frazada chiquitita, ¿no? A veces la del bebé, ¿eh? Y ahí te tapas con ella y le haces para arriba y se destapan los pies. Y le das para abajo y se te destapas de arriba. Y ahí estás todo así hecho bolita, ¿verdad? Y ni aún así alcanza. Esa es la idea. Vas a querer esconderte del juicio y no vas a poder. Porque si te escondes de una parte te llega del otro, o si te bajas te va a llegar, y no hay una manera de poder esconderte, no hay una esperanza. Si tú pones la esperanza en una cobija como esa para taparte, no ayuda. Y entonces dice el versículo 21, porque Jehová se levantará como en un monte, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Entonces, interesante, porque primero me dice, porque Jehová se levantará como en el monte de Perasim. Como en el valle de Gabaón se enojará. Bueno, me habla de algunas batallas que Dios hizo
y que Dios se enojó y que Dios acabó con todos los enemigos. Le pone a Israel ejemplo de dos batallas que tuvieron. Incluso dice, para hacer su obra, su extraña obra. ¿Por qué su extraña obra? Bueno, porque en la batalla de Perazim, David derrotó a los filisteos porque Dios simplemente lo dijo. Dios le dice a David: ve y toma a los filisteos porque yo te los he entregado. Y simplemente va y los toma. Como Gabaón, como cuando iban a pelear y Josué iba a derrotar a los 5 reyes y dice: Sol, detente en Gabaón porque me falta todavía tiempo para acabar con ellos. ¿Y qué es lo que sucede? El sol se detiene. Algo extraño, ¿no? Entonces lo que está diciendo es: Dios va a levantarse y va a hacer su obra. Una obra que no sabes o no te imaginas, pero Dios lo va a hacer. Va a hacer su juicio, su obra, como Él lo ha dicho. Verso 22. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras. Pareciera que aquí Isaías le está hablando a quien está dirigiendo esta visión a los de Efraín. Dice: no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Pareciera que Isaías dice: hey, no te rías, no te burles, para que no se empeore lo que yo ya he escuchado. ¿Qué escuché? Que viene destrucción sobre toda la tierra. Y esto es interesante. Una vez más quiero reafirmar: tú estás aquí. Ojalá que tu corazón esté realmente entregado a Dios. Ojalá que realmente tu vida le sirva y dependa de Dios. Porque si a pesar de que tú estás escuchando y estás a veces como jóvenes, sí, hombre, está bien, ya. ¿Cuántas veces no nos regañaban nuestros padres y por dentro decíamos: sí, ya, está bien? Y eso es burlarse, ¿no es cierto? Entonces pareciera que Dios te está hablando y te está diciendo: hey, estás en pecado. Sí, estás en el vicio del alcohol. Sí, estás en el vicio de la pornografía. Sí, estás en el vicio del adulterio, de la fornicación. Sí, estás. Y si tú nada más como que sí, está bueno, pareciera que Dios hoy te dice: cuidado, no te burles, no sea que empeore lo que Dios ya ha planeado hacer. Y entonces al final termina con una parábola que creo que es bien importante. Dice así, verso 23: estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuanto ha igualado a la superficie, no derrama el eneldo. Siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa ruedas de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con las ruedas de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. ¿Sí? Entonces, de repente dice esta parábola, ¿sí?
¿Y qué está tratando de decir? Voy a leer, lo leí completo para entender la parábola. El versículo 24 dice: el que ara para siempre arará todo el día y romperá y quebrará los terrones de la tierra. Lo primero que puedo aprender en base a la esperanza que tenemos o que podemos esperar es que el que ara para el que siembra no va a trabajar todo el día. O sea, la respuesta es no. Solamente va a romper la tierra lo suficiente. ¿No es cierto? El que va a sembrar, la tierra está dura, tiene que ararla, tiene que trabajarla, lo hace para siempre. No, sino simplemente lo hace lo suficiente. Lo que Dios está diciendo a su pueblo es: yo voy a trabajar con ustedes, pero no crean que los voy a destruir, sino que simplemente lo voy a hacer lo suficiente. El que va a trabajar, el que va a sembrar, empieza a trabajar la tierra y la empieza a mover. No sé quién de ustedes tengan experiencia en la siembra y todo eso, pero lo hemos visto, que empiezan a hacer esos surcos, a hacer el barbecho, a quebrar la tierra para aflojarla y todo. Y no siempre la están haciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la tierra está lista. Entonces Dios le está diciendo a su pueblo: yo voy a trabajar con ustedes solamente lo suficiente. ¿Lo hará todo el día? ¿Rompen todo el día? No, no es todo el día. El versículo 25 dice: cuando ha igualado la superficie, cuando ya está lista, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en las hileras y la cebada en su lugar señalado y la avena en su borde apropiado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando el sembrador prepara la tierra, sabe cómo sembrar y dónde sembrar. O sea, no avienta todo revuelto. A ver, agarra todas las semillas y las avienta toda revuelta. No, sino que el sembrador sabe dónde va tipo de semilla, dónde va esta semilla, dónde va el comino, dónde va cebada. Él lo sabe todo. Y entonces eso me ayuda a entender algo. Cuando Dios trae un juicio sobre alguien, sobre su pueblo, no es un juicio sobre todos o nomás porque sí. ¿Me explico? Sino que Dios trabaja la tierra y el juicio lo da a quien, y la semilla lo pone en el lugar apropiado. Por eso muchos de nosotros tenemos diferentes situaciones, porque Dios trabaja con cada uno de nosotros de una manera diferente. Aunque todos pasamos por pruebas, cada uno vivimos situaciones diferentes en base a lo que hay en el corazón. Número 1, no es para siempre. Número 2, Dios tiene un propósito y sabe cómo. El versículo 26 dice: porque su Dios lo instruye y le enseña lo recto, porque el eneldo no se trilla con el trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara, y el grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con las ruedas de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Y también es lo mismo, que así como se siembra en su lugar, al momento de cosechar, número 3, al momento de cosechar, no se cosecha todo igual, sino que cada uno tiene su fruto de una manera diferente. Con cada uno de nosotros, Dios trabaja, Dios siembra y Dios cosecha de una manera en especial. En otras palabras, no nos trata Dios a todos por igual. ¿Cierto? Claro, a todos nos ama, a todos somos sus hijos, a todos nos da tenemos una esperanza, a todos tenemos una morada, sí, pero cada uno, es más, simplemente los que somos papás y tenemos hijos, no trata a todos tus hijos por igual, ¿verdad?
Y no estoy hablando de que si uno es consentido y otro, no estoy hablando de eso. Pero hay algunos que tienes que apretarle más que a otros. Unos se entienden con una nalgada y otros con 2, otros con 3 y otros con vara. ¿Sí o no? Hay algunos que nomás le dices, limpia tu cuarto, y no tienes que volvérselo a decir. Para cuando vas a ver, su cuarto está limpio. Hay otros que le dices, limpia tu cuarto, ahí voy. Limpia tu cuarto, ahí voy. Y en la noche vas, y el cuarto, igual. ¿No limpias tu cuarto? Ya, mañana lo hago. Y mañana igual, ¿verdad? Bueno, Dios trata así con cada uno de nosotros de una manera diferente. Hay gente que entiende la primera, y hay gente que no. Pero Dios sabe lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Lo más importante que me gusta es que dice que no lo trillará para siempre, porque el juicio no será para siempre. No. Hasta eso, Dios es bueno, ¿verdad? Y último versículo 29 dice, también esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que todo esto que acabamos de leer tiene un propósito. Número 1, hacer maravilloso el consejo. Y número 2, engrandecer la sabiduría. ¿Qué es? Pues para conocerle, para conocer a este Dios verdadero. Y termino diciendo, ¿con qué nos quedamos? 3 cosas que nos podemos quedar. 4 cosas con las cuales nos vamos a quedar. Número 1, ¿qué aprendimos hoy? El consumo del alcohol es un problema fuerte en nuestra ciudad, en nuestra cultura, que la Biblia me da muchas advertencias y consejos para no ser dominados por el alcohol. Nuestra naturaleza caída me lleva a enfocarme en el alcohol. Pero quiero que leamos un versículo nada más. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Para todos aquellos que todavía de repente dicen, pues una no es ninguna. Romanos 12:1. ¿Lo tenemos? Dice así: así que, hermanos, le habla a la iglesia, os ruego por las misericordias de Dios. Esto quiere decir que al ver todo lo que Dios ya ha hecho por ti, os ruego por todas las misericordias que Dios ha mostrado en ti, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Es que este cuerpo es mío. No. Si tu cuerpo es de Dios, si tu vida es de Dios, tu cuerpo y todo le pertenece a Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio, ¿qué? Vivo. 2, santo. 3, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir? Que es lo más lógico que deberíamos de hacer. Tu cuerpo tiene que ser presentado a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Tu vida le pertenece a Dios y Dios la quiere de esa manera. Muy bien, aprendimos del alcohol. Espero que sí. Número 2, ¿qué aprendimos? Que el consejo de Dios es muy simple. La palabra Dios nos la da y hay que entenderla. No podemos nosotros escuchar la palabra de Dios y dejarla ahí. Tenemos que entenderla. Un versículo para entender esto o para reforzar esto es 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3 y 4. 2 de Timoteo capítulo 4 3 y 4.
Porque es importante atender a la palabra de Dios. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, hay un gran peligro el día de hoy que la iglesia escuche a sacerdotes y profetas, bueno, líderes de la iglesia, que estén errados en la visión, en el mensaje, en la doctrina. Hay que tener mucho cuidado. Ahí voy a comentar esto. Las puertas de la iglesia de nosotros están abiertas para que cualquier persona que quiera entrar y pueda venir es bienvenida. Pues siempre nuestro hermano César es: ¿quién viene por primera vez? Ojalá se quede con nosotros, es una bendición, y lo hemos dicho. Pero así como las puertas de la iglesia están para que si alguien quiere entrar, también están abiertas para si alguien quiere salir. El problema es que cuando muchas veces salen de aquí, van a un lugar donde la enseñanza quizás no es la correcta. Y no queremos como que levantarnos el cuello que somos la iglesia buena, única, verdadera. No. Para mí todas las iglesias son de Dios. Bueno, claro, que se predique su palabra, que sean de Él, ¿no? Somos un pueblo, una iglesia, una familia. Y para Dios es lo mismo que vayas a una iglesia, vayas a otra. Pero cuando Dios te pone en un lugar, pero cuando estás siendo alimentado bíblicamente, valóralo. Porque no en todas las iglesias, aunque estén grandes, se enseña la palabra correcta. Número 3, ¿qué podemos aprender? ¿O qué aprendimos? Que si tu esperanza no está en la roca que es Jesús, cuidado, porque tu vida peligra. ¿Sí? ¿Qué pasaje me lleva ahí? Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Mateo capítulo 7, 24 al 27. Hablamos de la piedra que es Jesús, ¿verdad? Ellos se querían esconder en una piedra de ellos, falsa, mentirosa. Y este pasaje creo que se acopla muy bien. Dice así: cualquiera pues que oye estas palabras, las palabras que está hablando Dios, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, esta roca firme que es Jesucristo. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esta lluvia, estos vientos, es el turbión que hablábamos ahorita, el torbellino. En la prueba, la dificultad, cuando tú estás sobre la roca y viene y pega y te van a golpear, puedes permanecer firme y no vas a caer porque estabas fundada sobre la roca que es Cristo. Verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hoy tú decides en dónde quieres fundamentarte. No en una iglesia, no en una religión, sino en Cristo o en tus propias fuerzas. En Cristo o en tu corona de soberbia. Porque hay veces que pensamos que podemos solos. ¿Quiénes son todos aquellos que piensan que pueden solos? Aquellos que no buscan a Dios, aquellos que no vienen a la iglesia porque no lo necesitan. Ellos son los que no están fundados sobre la roca. Y quiero que entiendas, hoy o mañana darán contra ti
las fuertes lluvias, los vientos van a pegar porque van a pegar. Pero hay dos maneras de permanecer: de pie y no caer, o caer en el suelo y estar derrotado. Y por último, ¿qué puedo aprender? ¿Qué más aprendimos? Si Dios está tratando contigo y estás confiando en ti mismo, o si estás en pecado, Dios quiere que aprendas algo: que Dios va a tratar contigo. ¿Cuánto tiempo? Lo suficiente. Número 2, que va a sembrar un fruto sobre tu vida, esperando que lo des de una manera adecuada. Y número 3, para que puedas ver su gloria en ti. Eso aprendimos: que Dios puede tratar contigo y no será para siempre, pero lo va a hacer de la manera que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. ¿Sí? Y todo está en Él. Y termino con este versículo. Si gustan subirse los músicos, por favor. Hebreos 12:11. Hebreos 12:11 dice así: en verdad, en ninguna disciplina el presente parece causa de gozo, sino de tristeza. ¿Verdad? A nadie le gusta que lo disciplinen. Ninguno va con su papá: papá, mamá, hoy vengo para que me disciplines, hoy tengo ganas. No. Dice: pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay algunos, creo que hoy sí le deberían de decir a Dios: trata conmigo. ¿Saben por qué el que va a sembrar tiene que arar la tierra? Porque la tierra está dura. Porque la tierra está desquebrajada, dura, por sequía, por lo que sea. Y tienen que moverse para que la semilla pueda caer y pueda caer en buena tierra y pueda dar buen fruto. Les digo algo: muchas veces, así como esa tierra está endurecida, así se encuentra en nuestro corazón. Y a veces es bien triste que uno escucha la palabra y uno dice: ay, la palabra de Dios estuvo fuerte el día de hoy. Y lo triste es que tu corazón esté tan duro que no haya podido entrar la semilla en tu corazón. Y creo que es ahí donde Dios va a decir: necesito trabajar en ti. O tu corazón lo abres a escuchar lo que Dios te está diciendo, o Dios va a tener que trabajar en ti y va a tener que partir, abrir. Y eso duele. El ablandar un corazón duele. Pero hay un solo propósito: que Él quiere poner su semilla para que veas el fruto que tiene pensado para ti.